Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 24 al 30 de enero, y tiene por título: ¿Tendrá usted suficiente fe? Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué pregunta es posible que nos hagamos? Nos haremos dos preguntas, las cuales son: ¿siente un poco de temor cuando piensa en los sucesos tan aterradores que pronto tendrán lugar, como la destrucción de la religión falsa, el ataque de Gog de Magog y la guerra de Armagedón? De vez en cuando se pregunta si será capaz de mantenerse fiel cuando todas esas cosas sucedan. Veamos la pregunta número 2. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe y qué analizaremos en este artículo? Podemos fortalecer nuestra fe analizando cómo afrontar las pruebas que tenemos ahora. De esa manera podemos ver los aspectos que debemos mejorar, ya que nuestra fe se hace más fuerte cuando pasamos por más pruebas difíciles y las superamos gracias a Jehová y nuestra fe. Veremos 4 situaciones que mostraron que los discípulos de Jesús requerían de más fe. También miraremos qué hacer y cómo podemos aguantar en la actualidad este tipo de problemas. Vamos a pasar al primer subtítulo: Fe en que Dios nos dará las cosas necesarias. Veamos la pregunta número 3. Según leemos en Mateo 6, 30 y 33. ¿Qué dejó Jesús claro sobre la fe? Jesús dejó claro que necesitamos tener fe, porque Jehová se encargará de nosotros de ayudarnos y darnos los que nos falte. Tenemos que estar convencidos de que Jehová siempre estará a nuestro lado y hacer lo más importante, que es ayudar al reino de Dios. Veamos la pregunta número 4 y 5. ¿Qué ha ayudado a una familia a enfrentarse a la preocupación de cómo conseguir lo necesario para vivir? La familia Castro se dedicaba a trabajar en un terreno y así sacaban lo suficiente para sobrevivir. Un día, vinieron unos pandilleros armados e invadieron su propiedad. Como los botaron, ellos solo dependían ahora de un pedacito de tierra que les prestaron. A pesar de todo lo que les pasa, ellos tienen mucha fe. Veamos la pregunta número 6. Si usted está pasando por problemas económicos, ¿cómo puede fortalecer su fe? Podemos fortalecer nuestra fe orando y leyendo la Biblia. Y también nos ayuda a pensar en algunos ejemplos, como que Él cuida de las personas que están ocupados en actividades teocráticas. Jehová ha ayudado a otros en diferentes situaciones y también nos ayudará a nosotros si tenemos fe. En la ilustración podemos ver que una familia enfrenta problemas económicos. Oran juntos antes de comer el poquito alimento que tienen. Más tarde, ese mismo día, salen a predicar de casa en casa. Esto nos enseña que, aunque tengamos problemas económicos, nuestra fe nos ayudará a mantenernos concentrados en los intereses del reino. Vamos a pasar al segundo subtítulo: Fe para soportar tormentas muy fuertes. Veamos la pregunta número 7.
según el relato de Mateo 8, 23 al 26. ¿Cómo puso a prueba la fe de los discípulos una tormenta muy fuerte? En el relato que dice en Mateo 8, 23 al 26, habla de una tormenta. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos lo levantaron porque ellos tenían miedo. Pero él les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué están tan asustados? Ahí vemos que los discípulos tenían poca fe. Ellos tenían que saber que Jehová era perfectamente capaz de proteger a Jesús y a todos los que estaban ahí. Veamos la pregunta número 8 y 9. ¿Cómo se puso a prueba la fe de Anel y qué la ayudó? Cuando hubo un huracán llamado María, la hermana Anel se quedó sin casa y sin trabajo. Ella sintió mucho miedo y aprendió que se podía apoyar en Jehová por medio de la oración durante el tiempo que lo perdió casi todo. Ella aprendió también de la obediencia, porque gracias a eso pudo mantener la calma. Veamos la pregunta número 10. ¿Qué puede hacer si está lidiando con una tormenta fuerte? Por más que estemos pasando por problemas fuertes, no permitamos que eso nos robe la fe en Dios. Acuérdese en los tiempos en que Jehová los ayudó y así puede fortalecer su fe. Debe de estar seguro que Jehová nunca nos dejará solos y no nos abandonará. Veamos la pregunta número 11. ¿Por qué debemos estar decididos a ser obedientes a quienes nos dirigen? Debemos estar decididos a ser obedientes porque Jehová bendice la obediencia. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Y como vemos, algunos siervos nos dan a conocer que la obediencia salva vidas. En la ilustración podemos ver que un matrimonio mira con preocupación los enormes daños que ha provocado una tormenta muy fuerte. Y en otra ocasión, conversan animados con los hermanos que están ayudándolos a reconstruir su casa. Esta es una demostración de que una fe sólida nos ayuda a enfrentar las fuertes tormentas, sean literales o figuradas. Vamos a pasar al tercer subtítulo: Fe para aguantar las injusticias. Veamos la pregunta número 12. Según Lucas 18, 1 al 8. ¿Qué relación hay entre tener fe y aguantar las injusticias? Para entender un poco mejor, vamos a ver un ejemplo. Había una viuda que le rogaba a un juez que era injusto, que sea justo con ella. La viuda sabía que, si insistía, él la ayudaría, y al final sí la ayudó por la insistencia que tuvo. Como vemos, cuando pasamos por injusticias, tenemos que ser pacientes, perseverantes y tener mucha fe como la viuda. En la ilustración vemos que, en un hospital, una hermana escucha muy preocupada a un doctor que le está hablando sobre la enfermedad de su esposo. Más tarde, ese mismo día, ora en silencio junto a la cama donde está su esposo. Entonces vemos que, si persistimos en la oración, se fortalecerá nuestra fe. Veamos la pregunta número 13. ¿Cómo ayudó la oración a una familia que fue víctima de una injusticia? Esta familia tuvo que huir de su aldea porque fue atacada por militares. Cuando estaban saliendo de su aldea, se encontraron con los militares, los cuales les cortaron el paso y los amenazaron. La hija de Vero se calmó orando en voz alta y repitiendo a cada rato el nombre de Dios. El oficial al mando le dijo a la hija de Vero: «Jovencita, ¿quién te enseñó a orar?».
Ella le dijo que su mamá le había enseñado y los dejaron ir. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué puede poner a prueba nuestra fe y qué nos ayudará a aguantar? Nos puede poner a prueba nuestra fe pensar que nuestras oraciones no son escuchadas y no tienen respuesta. Nos ayudará a continuar orando y saber que Jehová no nos abandonará, solo que Él, a su debido tiempo, responde las oraciones, más que nada cuando más lo necesitamos. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Fe para superar obstáculos. Veamos la pregunta número 15. Según Mateo 17, 19 y 20, ¿qué problema tenían los discípulos de Jesús? Ellos un día no pudieron expulsar demonios, aunque siempre lo hacían. Fue porque necesitaban más fe, como dijo Jesús. Con mucha fe podrían hasta mover montañas grandes o lo que queramos. Veamos la pregunta número 16. ¿Cómo ha ayudado la fe a Heidi para afrontar una dolorosa tragedia? Heidi perdió a su esposo porque lo asesinaron cuando estaba de regreso a su casa, después de haber ido a una reunión de la congregación. Ella dice que, mediante la oración, pudo arrojar toda su carga sobre Jehová y eso le dio paz. En la ilustración vemos que una hermana llora mientras sostiene en la mano una corbata de su esposo, que ha fallecido. Más tarde, ese mismo día, asiste a una reunión de la congregación y levanta la mano para ofrecer un comentario. En los momentos más dolorosos, la fe nos ayudará a mantenernos ocupados sirviendo a Jehová. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a un obstáculo que parece una montaña? Lo que podemos hacer es verlo como una oportunidad para poder tener una fe grande para Jehová. Participe en actividades que lo ayudarán a aguantar, aunque sea con lágrimas. Vamos a pasar al quinto subtítulo. Danos más fe. Veamos la pregunta número 18. Si nota que tiene alguna debilidad en su fe, ¿qué puede hacer? Lo que podemos hacer es pedir a los apóstoles de Jesús que les dieran mucha fe para seguir adelante. Acepte toda clase de ayuda, que sabe usted que es de la mano de Dios. Veamos la pregunta número 19. ¿De qué estaba seguro Jesús y de qué puede estarlo usted? Jesús señaló aspectos en los que sus discípulos necesitaban más fe, pero nunca dudó de que con la ayuda de Jehová podrían superar las pruebas en el futuro. Además, estaba seguro de que habría una gran muchedumbre que sobreviviría a la gran tribulación gracias a una fe fuerte. Ahora responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué contestaría? La primera pregunta es: ¿cómo puede prepararse para las pruebas de fe que vengan en el futuro? Tenemos que aprender a apoyarnos en Jehová y orarle a Él, decirle nuestras angustias y nuestras alegrías, tener mucha fe, recordar siempre en todas las ocasiones en que Jehová nos ayudó y saber que Él no nos abandonará. La segunda pregunta es: ¿qué 4 pruebas podríamos enfrentar ahora y cómo podrían ayudarnos? Quizás está sufriendo por culpa de un desastre natural, o tal vez su tormenta sea un problema grave de salud que lo ha dejado abrumado y sin saber qué hacer.
Puede que a veces se sienta preocupado, pero no permita que eso le robe la confianza en Jehová. Ábrale su corazón y dígale todo lo que siente. Fortalezca su fe meditando en las ocasiones en las que Jehová lo ayudó en el pasado, y puede estar seguro de que jamás lo abandonará, ni ahora ni nunca. La tercera pregunta es: ¿por qué puede estar seguro de que es posible mantenerse fiel? Porque cuando hay fe, nos ayuda a lidiar con las situaciones difíciles en nuestras vidas. Nos ayuda a orar y estar en paz. Cuando sienta que ya no tenga fe y ya no puede más, ora a Jehová y dile: dame más fe, igual como hicieron los apóstoles. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.